Buenas tardes, mis amados suscriptores. Dios me les bendiga, hermanos y hermanas en el Señor. Bienvenidos a mi canal. Mi canal se llama Creativa Bíblica Jane y en esta tarde les tengo un video donde voy a estar estudiando la Biblia con diferentes libros y si puedo y me da tiempo, voy a estar estudiando con diferentes Biblias, pero los principales comentarios los voy a estar leyendo en algunos libros que yo tengo, ¿verdad? Bueno, mire, el tema de este estudio es el centurión romano y la fe que tuvo el centurión romano. Es como un análisis que yo quiero hacer acerca de esa fe que tuvo el centurión. Voy a leer en mi Biblia de estudio Holman. Esta es mi Biblia de estudio Holman. Es de la Reina Valera 1960. Y voy a estar leyendo en Mateo 8. Mateo 8. Aquí, Mateo 8. 8, 5, 6. Bueno, 5 en adelante. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pero antes de todo esto, ¿verdad? Antes de hacer este estudio, yo quiero hacer una oración para poner este video en las manos de mi Señor Jesucristo, mi Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, mi Señor, quien nos salvó muriendo en una cruz, como dice tu palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te doy gracias, Señor, por la salvación, por el perdón de mis pecados. Te doy las gracias, mi Señor Jesucristo, por haber muerto y haber abierto ese camino que me conduce al Padre, el único Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pongo este video, Señor, que yo voy a hacer en esta hora. La quiero poner en tus manos, quiero poner este video en tus manos, porque no se trata de mí, sino de la persona que va a estar viendo este video. Yo quiero pedirte, Señor, que esta palabra que ha ministrado mi vida, que me ha hablado a mi corazón, que es la palabra tuya que me guía, que me abre los ojos, que me abre el entendimiento, para creer y entender quién eres tú, Señor. Yo quiero pedirte por todos los suscriptores y por todo aquel que ve en este momento este video, quiero pedirte que tú también trates con él. Y que esa persona que está viendo este video pueda, Señor, saber quién eres tú, Padre, en las Escrituras. ¿Quién es mi Salvador Jesucristo en tu palabra? Gracias, Señor, te doy por la bendición grande y poderosa y maravillosa que yo tengo en este momento de poder escudriñar, estudiar, analizar tu palabra, que es el deleite, Padre, de mi corazón. Gracias, mi Dios, gracias. Estoy muy agradecida, Señor, porque yo puedo estudiar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, mire, voy a leer aquí en Jesús sana al siervo de un centurión. Y la palabra de Dios dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, yo tengo aquí varios libros, ¿verdad? Para analizar esta palabra, ¿verdad? Y lo tengo ya marcado. Voy a usar a través de la Biblia de Meir Pirman, de Editorial Vida. Que está aquí, su copyright, para los que le importan su copyright, muchos hermanos les importa, es a través de 1995. Quiere decir que esto es del año 1995 para acá. ¿Ok? No se ha actualizado. Entonces, bueno, miren, yo voy a buscar aquí. Perdónenme la tos. Yo voy a buscar aquí porque yo lo subrayé, lo estuve leyendo. Y me gustó mucho lo que dice aquí, ¿verdad? Mateo, ¿verdad? Dice, tema. El tema central de este evangelio es Jesucristo, el Rey Mesías. Mateo, escribiendo a los judíos y conociendo sus grandes esperanzas, expone a Jesús como el único que cumple las escrituras del Antiguo Testamento con relación al Mesías. Mediante el uso de numerosas citas del Antiguo Testamento, muestra lo que debe ser el Mesías. Por un registro de las palabras y hechos de Jesús, prueba que él era el Mesías. Bueno, la frecuente repetición de las palabras reino y reino de los cielos revela otro tema importante en el Evangelio según San Mateo. Él presenta el reino de los cielos como fue prometido en el Antiguo Testamento, Mateo 11:13, como fue proclamado por Juan el Bautista y Jesús, 3:2, 4:17, representado ahora por la Iglesia, 16, 18, 19, y como triunfante en la segunda venida de Cristo, 25, 31, 34. Autor. Una tradición digna de confianza da crédito a Mateo de haber escrito este libro. Muy poco se dice acerca de él en el Nuevo Testamento. Sabemos que era un recaudador de impuestos bajo el gobierno romano, pero fue llamado por el Señor para ser un discípulo y apóstol. ¿A quién le escribió? A toda la humanidad en general, pero a los judíos en particular, que fue dirigido primeramente a los judíos, puede verse por los hechos siguientes. 1. El gran número de citas del Antiguo Testamento, o sea, fue dirigido a los judíos porque había un gran número de citas citando el Antiguo Testamento. Hay unas 60. Uno que predica a los judíos tiene que probar su doctrina con las escrituras antiguas. Mateo hace de esta cita la base misma de su evangelio, probando con el Antiguo Testamento. Las primeras palabras del libro, 2. Estas las evidencias, ¿no? 2. Las primeras palabras del libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, sugerirían de inmediato al judío esos dos pactos que contienen las promesas del Mesías, el davídico y el abrahámico. Hay una ausencia completa de explicaciones de las costumbres judías, demostrando que estaba escribiendo a un pueblo familiarizado con ellas. ¿Ok? Por eso es que Mateo... Ok, yo eso nada más hasta aquí porque el bosquejo y estas cosas no. Ok, aquí se ve claramente que Mateo escribió a los judíos, ¿verdad? Ok, aquí yo quiero buscar la palabra prosélito en el diccionario expositivo Vine, ¿verdad? Ya lo tengo marcado. Aquí está la palabra prosélito, ¿verdad? Y lo vamos a leer. Prosélitus, ¿verdad? Del hebreo 4339. Eso es para buscarlo en la concordancia de Strong. Relacionado con una prosercomai, venir a, significa primariamente uno que ha llegado, un extraño. En el Nuevo Testamento se utiliza de conversos al judaísmo o de conversos extranjeros a la religión judía.
en Mateo 23:15, Hechos 2:10, donde la Reina Valera traduce convertidos en el 6:5 y 13:43. No parece existir una necesaria relación con Palestina porque en Hechos 2:10 y 13:43 se utiliza de aquellos que vivían en otras naciones. Compárese con la Septuaginta, por ejemplo, en Éxodo, comparado con la Septuaginta, por ejemplo, en Éxodo 22:21, 23:9, Deuteronomio 10:19, del extranjero viviendo entre los hijos de Israel. O sea, un extranjero viviendo entre los hijos de Israel. Quiere decir uno que acepta la fe judía. ¿Ok? Ok. Entonces ya tenemos estos dos conceptos. Quiero buscar este concepto aquí, ¿verdad? En el libro, en este diccionario de teológico de Justo González, que es bastante resumido. Y quiero buscar el término fe, ¿verdad? Este es el diccionario manual teológico por Justo González de CLIE. Y vamos a ver su copyright. Siempre yo estoy enseñándole su copyright para que usted esté. Este es del 2010. Ok, bueno. Vamos a leer el término fe. Tiene diversos significados, incluso en el contexto religioso y teológico. Algunas veces se refiere al cuerpo de creencias, como cuando se dice que la fe cristiana sostiene que, o la fe reformada, o la fe católica, etc. Con mayor frecuencia se refiere a una actitud por parte del creyente, como cuando se dice si tiene fe o mi fe es firme. Pero aún en este último sentido hay gran divergencia en cuanto al significado de la palabra. Una antigua y frecuentemente olvidada distinción de los escolásticos puede ayudarnos en esto. Los escolásticos hablan de la fe, fides, en dos sentidos. El primero es la fe como acción de creer, fides qua creditur. El segundo, lo que se cree, fides qua creditur. En el primero de estos sentidos, lo que es importante es la confianza, el entregarse a aquel en quien uno cree. Fiducia. En el segundo sentido, la fe involucra la aceptación de lo que se cree. Ciertamente estos dos van aparejados, puesto que la confianza requiere un objeto y lo que se cree determina el carácter de la confianza que se tiene. Empero, en diversos lugares y momentos, el énfasis ha recaído sobre una u otra de estas dos dimensiones de la fe. En la teología patrística, la fe se contaba comúnmente entre las tres virtudes teológicas: fe, esperanza y amor. Cuando así se le considera la fe solo un elemento de la vida cristiana y ha de llevar tanto a la esperanza como al amor. En tal caso, el énfasis cae sobre la fe como asentamiento o aceptación de ciertas doctrinas o creencias, lo cual no quiere decir que sea un mero asentimiento intelectual, porque la voluntad tiene un lugar en la fe y ésta no puede existir sin llevar a la esperanza y el amor. La mayoría de los teólogos medievales siguió el mismo camino, refiriéndose a la fe como asentimiento, puesto que no todos los creyentes conocen todas las doctrinas de la Iglesia. La teología escolástica estableció una distinción entre fe explícita e implícita. La primera existe cuando el creyente conoce y afirma lo que la Iglesia enseña. La segunda es la fe de quienes, aun sin conocer todos los puntos de doctrina, están dispuestos a aceptar lo que la Iglesia enseña. La experiencia de Lutero y su defensa de la justificación por la fe le llevaron a subrayar la fe como confianza, fiducia, y al insistir en que el único objeto propio de la fe es Dios. Y a insistir en que el único objeto propio de la fe es Dios. La fe no es asentimiento a una doctrina o sistema de doctrinas, no es aceptar la enseñanza de la Iglesia o de alguna otra autoridad, ni siquiera las enseñanzas de la Biblia. La fe es confianza en Dios y solamente en Dios. Calvino concordaba y veía la fe como un conocimiento firme y cierto del amor de Dios, pero el uso mismo de la palabra conocimiento en este contexto muestra que la fe no es solo cuestión del corazón o de la voluntad. La fe involucra a toda la persona y por lo tanto incluye los elementos cognitivos, el conocer quién es este Dios en quien se cree, y los afectivos, donde la fe se manifiesta en la piedad. Sobre todo esto hubo acuerdo general entre los reformadores.
Los escolásticos protestantes del siglo XVII tendían a regresar a la visión de la fe como asentimiento y por lo tanto subrayaban la fe como acción de aceptar ciertas verdades más bien que como confianza en Dios y solamente en Dios. Aunque en última instancia la razón por la cual se debían aceptar tales verdades era el hecho de haber sido reveladas por Dios en quien se confía. Ok, siempre hay un Dios. Este modo de ver la fe continuó existiendo hasta el siglo XXI entre algunos protestantes, para quienes la fe es aceptar principios tales como la infalibilidad de las escrituras, que es la doctrina, la creación en 7 días, etc. En el siglo XVIII, con el auge del racionalismo y del deísmo, muchos pensaban que la fe no era sino la ciega aceptación de lo que la razón no podía probar o de lo que contradecía a la razón. En ese contexto, el término fe se usaba frecuentemente como sinónimo de fideísmo, con las connotaciones despectivas de este último término. En reacción tanto contra el escolasticismo protestante como contra el racionalismo de los deístas, el pietismo buscó recobrar las dimensiones afectivas de la fe y por ello frecuentemente entendía la fe como la experiencia de la presencia y del amor y el amor de Dios. En esto le siguió buena parte de la teología liberal del siglo XIX, liberalismo, cuyos principales portavoces se referían a la fe como un sentimiento de dependencia absoluta, Schleiermacher, o como el fundamento de la vida moral, Bridge, y aún más tarde en buena parte de la teología existencialista que tiende a hablar de la fe como encuentro, como la presencia del otro, etc. Existencialismo. Entonces esos encuentros, Bueno, en el siglo XX la neortodoxia regresó al énfasis de los reformadores en la fe como confianza en Dios, pero continuó insistiendo como Calvino en los elementos cognitivos de esa confianza. Bueno, ya vemos que aquí la palabra fe en un diccionario teológico, ¿verdad?, que no es bíblico, es teológico, está hablando de las teologías de diferentes fe, o sea, la fe en diferentes como creencias, ¿verdad? Pero esta palabra, de todas lo que ellos hablaron aquí, que leímos, en todos los casos se trata de creer y saber en quién se ha creído, ¿verdad? Eso es lo que yo quería resaltar con esto, ¿verdad? Entonces yo voy a marcar esto aquí, déjenme seguir marcando, y por aquí yo quiero leer en este guía del lector de la Biblia un análisis de Génesis y Apocalipsis capítulo por capítulo, Biblioteca del Educador Cristiano por Lawrence O. Richards y es del editorial Patmos. Ok, este es su copyright que estoy usando. Déjenme ver aquí, su copyright es del 2010. Ok, bueno, aquí yo me gustó mucho, ¿verdad? Aquí este es capítulo por capítulo. Entonces aquí el resumen del capítulo, pero aquí está comentando acerca del centurión, ¿verdad? Ok, entonces en este primero dice disposición y capacidad, ¿verdad? Que está hablando del primer capítulo, del 8 del 1 al 4. Y del 8 al 9, que es donde está el centurión, lo vamos a leer aquí. Está resaltando la autoridad. Es exousia y significa libertad de acción. Cuanto más autoridad tiene a alguien, tanto menor es la posibilidad de que otros puedan limitar su libertad de acción. La declaración del centurión de que era un hombre sujeto a la autoridad deja claro que su autoridad de mando sobre los soldados tenía a César como fuente, cuya autoridad sobre el imperio era ilimitada. Esa afirmación era una declaración de fe. Su creencia de que Jesucristo actúa bajo y con la autoridad plena de Dios significaba que la distancia física no sería impedimento para limitar su poder de sanar al siervo. Fue esa confianza absoluta en Jesús que lo llevó a elogiar al centurión. Ok, versículo 10, a mí y a ti. Ok, y aquí es, entonces, ok. Como leímos aquí, ¿verdad? Que yo quería resaltar todo esto y
Ok, entonces, ¿qué vemos aquí en la lectura de la palabra de Dios? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ok, aquí vamos a ver. Usted me decía: hermano, ¿usted para qué leyó todo eso? Bueno, yo lo leo porque. ¿Por qué? Porque aquí, en la palabra de Dios, vamos a ver que el centurión, primero, yo concluyo por todos estos comentarios, ¿verdad? Que este señor centurión, él era un oficial del ejército romano, ¿verdad? Él estaba bajo la autoridad del César. El César era el que tenía, como decir ahorita, el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces él tenía el control total del Imperio Romano. Ahora que vamos, el César, porque eso era un título, ¿verdad? El César era un título de que era la máxima autoridad. Este centurión está diciendo que su autoridad está basada en la autoridad del mismo César, porque el César tenía el control de todo el imperio. Y él era un centurión que comandaba. Por centurión se entiende que, déjeme ver, no quiero decir nada que no esté yo segura, que eran 100 soldados, correcto. Centurión es un oficial del ejército romano que comandaba unos 100 soldados, ¿verdad? Este soldado, este hombre, este centurión le está diciendo al Señor, primeramente por eso que él le dice, por lo que él le dice al Señor: Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Fíjense lo que está pasando en el centurión. El centurión tenía que haber sido un hombre prosélito. ¿Por qué yo digo lo siguiente? Él tenía que haber conocido, para él decir eso, que él no era digno, él tenía que tener conocimiento de la ley judía, o sea, de la fe judía, del judaísmo. Él creía en esa fe, por lo tanto reconocía que él era un hombre pecador, que no tenía los mandamientos de Dios, que no era nacido bajo el pueblo de Dios. Por lo tanto, él era un extranjero para el pueblo de Dios, quien necesitaba, que no era digno, ¿verdad? Porque él era un pecador. También podemos ver que él reconocía que él era un hombre que estaba, bueno, saben que en este tiempo del Imperio Romano, Israel era esclavo, o sea, estaba, ¿cómo decirle esto? Bajo la autoridad de otro país, ¿verdad? De los extranjeros, que es el Imperio Romano. Israel estaba bajo ese poder y esa autoridad. Quiere decir que no eran libres. Este señor era un romano y por lo tanto le hacía... Ustedes saben que cuando, así como igual los policías, ¿verdad?, tienen una autoridad sobre otro ser humano, eso les da a ellos entender que son menos, ¿verdad?, que son menos. ¿Por qué? Bueno, porque los romanos eran los que gobernaban, los que tenían todo el derecho, los que eran ciudadanos romanos podían ir y venir y hacer lo que quisieran, pero los judíos no, los israelitas no, porque el Imperio Romano había conquistado esta nación. Ya ellos no eran ellos mismos, sino que ellos eran unos, como decirle, esclavos del Imperio Romano. Por lo tanto, no tenían sus propios derechos, aunque por las guerras y todas esas situaciones con los judíos se le había permitido practicar su religión. Ahora, yo me imagino que en ese tiempo, ¿verdad?, que se le permitía a los israelitas practicar su religión, este centurión que estaba ahí se había enterado de que había una religión que no tenía un Dios, que era una religión que no tenía imágenes. Me imagino que él aceptó este conocimiento de la fe de los judíos, es decir, las leyes, ¿verdad?
Porque yo hablo de esto, porque la fe, la fe es ciega, pero la fe en algo. Yo no puedo creer yo le hablo esto porque razonando yo en mi cabeza, ¿verdad? Yo pienso, yo no puedo creer en algo que no, o sea, que no veo, no, sino que no sé lo que es. Yo creo en Dios porque yo sé que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Yo sé que Dios es santo. Yo sé que Dios es bueno. Desde chiquito, desde pequeña yo he creído que existe un Dios, que hay una naturaleza, que hay alguien superior a nosotros, que hay algo misterioso en la creación que pues nosotros no sabemos, ¿verdad? Cuando yo no era cristiana. Luego de este conocimiento en Dios, que yo creo en mi Señor Jesucristo, entonces yo comienzo a leer acerca de Dios y comienzo a creer y a conocer quién es mi Dios. Ahora, yo estoy segura de que este centurión tenía ese conocimiento de los judíos porque él reconoció su, ¿cómo decirles? Él reconoció que él era un hombre pecador, indigno. Este centurión reconoció que Jesús era Dios. ¿Por qué yo digo esto? Porque él le dice, yo soy hombre bajo autoridad y le digo a este ve. Pero ¿qué le dice? ¿Qué es lo que más a mí me da a llegar a la conclusión de que él sabía de la ley de los judíos y de la fe de los judíos, de la religión judía? ¿Por qué? Dice aquí, respondió el centurión, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Esto es grande, hermano. ¿Saben por qué? Porque si usted se va al Génesis, cuando el Señor está creando los cielos y la tierra, ¿cómo lo hace? ¿Cómo el Señor hizo los cielos y la tierra? Cuando uno está leyendo la palabra de Dios tiene que hacerse preguntas. ¿Cómo fue que Dios hizo los cielos y la tierra? Porque Él dijo su palabra. Él dijo, ¿verdad? Aquí dice, vamos a ir aquí, vamos a Génesis. Ok, vamos a Génesis. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este centurión tenía que haber tenido conocimiento de este Dios que dijo, sea la luz. Y la luz fue. Separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios la luz día, las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y luego dijo Dios, y dijo también Dios, júntense. Y entonces este conocimiento lo tenía que tener este Señor para decir lo que él dijo. El centurión dijo, di la palabra. ¿Qué? Por eso es que el Señor inmediatamente lo elogió y dijo, no he visto fe más grande, ni siquiera en el pueblo de Israel. Porque él dijo, o sea, este centurión leía las escrituras y sabía que había un Dios que había dicho y que con su palabra había creado todo lo que él veía. Como él es hombre bajo autoridad, conoce la autoridad. Me imagino que él habrá dicho, este es un Dios de autoridad porque él dijo y la gente obedece. Entonces al Señor, que es el Dios de los, que el Dios, en el Dios que yo he creído, la creación le obedece porque él dijo y se hizo. ¿A quién le dijo? A la creación. Le dijo al agua júntense y le dijo al agua, júntense todos en un lugar y que se descubra lo seco, para que a eso le llamó tierra, ¿verdad? Le dijo a la luz, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Y separó Dios la luz y le dijo a las aguas, produzcan peces y aves. Y le dijo a la tierra, produzcan hierba, animales. ¿Ves? Entonces el centurión, sabiendo que es un hombre en autoridad, dijo, este Dios de autoridad, porque él manda su creación. Cuando él ve a Jesús que viene a la tierra y empieza a hacer milagros y a decirle al agua, ¿verdad? Cuando los mares, el Señor vino a la tormenta y le dijo a la tormenta, detente, se detuvo. Este centurión tenía que haber visto cómo el Señor echaba fuera a los demonios, le decía con su palabra, sal. ¿Ok? Él decía, el Señor no hacía ninguna brujería, ni se ponía a brincar, ni hacía un ritual, ni prendía velas, o el Señor se ponía a brincar, a saltar. No, porque me imagino yo que el centurión no hubiera dicho, este no es el Dios en que yo he creído. Porque este hace cosas ahí que palos y brincan y rompen y cortan cuello de animales para echar la sangre. ¿Verdad? El Señor Jesucristo no hizo eso. Él dijo, siempre el Señor dijo. ¿Qué pasa con el centurión? Que él reconoce inmediatamente a su Dios y dice, di la palabra. ¿Por qué? Porque este centurión le está diciendo, tú eres el que estamos esperando, el que está esperando este pueblo. Tú eres el que dice la palabra, porque me imagino como prosélito tienen su fe en todo el Antiguo Testamento, que era el que existía en este tiempo. Recordemos que cuando el tiempo del Señor Jesucristo estuvo en la tierra, no existía el Nuevo Testamento. Eso fue escrito después, ¿ok? Pero lo que existía era la Torah, los profetas, la ley y los profetas, y existía la Torah, que era Génesis, ya ustedes saben, en el Antiguo Testamento. La Torah es los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y los profetas y los salmos, y bueno, esa es la Torah. Y también está el Antiguo Testamento, que es todo eso junto. Eso era lo que existía, que era la ley y los profetas, lo que el Señor le llama su palabra, ¿ok? Que es la palabra de Dios. Este señor tenía conocimiento. Cuando él ve y habla con el Señor, le está hablando, le está diciendo, yo sé quién eres tú, di la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Esta tierra está bajo tu autoridad, tú eres Dios. Y esta tierra te obedece a ti. Solo di la palabra y mi criado sanará. Esa fe que tuvo el centurión, cuando creyó que Dios estaba en la tierra, en Jesucristo hombre, lo miró y creyó en él y le dijo, di la palabra, porque tú eres Dios y yo no soy digno que tú entres en mi casa, porque yo soy un pecador. Necesito el perdón. Ese hombre se humilló. Sabía que Jesús no era solamente un hombre común y corriente como él, porque los hombres reconocen su estado pecador, pecaminoso. Él sabía como hombre y como humano lo que él era. Se humilló a su Creador y le dijo, di la palabra. Y el Señor lo elogió y le dijo, no he visto fe más grande que esta. Así que, en la conclusión, ¿verdad?, de que yo concluyo en este estudio, que la fe, ¿verdad?, que tuvo el centurión romano es una fe que cree en Jesús como su Creador. Cree en Jesús como su Creador. El único que puede dirigir y que le obedezcan es el mismo que hizo los cielos y la tierra. Porque ¿cómo puede ser posible que las aguas le obedezcan a una persona común y corriente, como hay algunos por allí, ¿verdad?,
algunos comentarios que están haciendo por ahí en uno de mis videos diciendo que el Señor Jesús fue creado, poniendo al Señor Jesús por debajo de su Padre. Que Jesús es una creación. El Señor Jesucristo es eterno. Él era en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por Él. Cuando Él vino a la tierra, dice que vino a los suyos, pero los suyos no le recibió. Y entonces se refiere a que el pueblo de Israel, pero no es solamente el pueblo de Israel, porque si fuera solamente el pueblo de Israel, el Señor Jesucristo no hubiera nunca aceptado, ya de una vez le hubiera dicho a los gentiles, no, esto es nada más con el pueblo de Israel, los gentiles ya están enjuiciados, ahí lo diría la palabra, no tienen salvación. No, el Señor escogió un pueblo, ¿por qué? Escogió a Israel para que fuera instrumento de salvación, pensando en quién. Solamente Israel que eran especiales, nadie es especial. Empezando por ahí que nadie es especial, no hay persona especial, todos somos iguales y pecadores. El pueblo de Israel no fue escogido solamente porque era especial y es diferente a nosotros. No, todos somos iguales. Lo único que el Señor vio fue la fe en Abraham. Entonces dijo, voy a escoger este pueblo como instrumento, pero pensando en quién, en todos nosotros, para apartarlo, para sellarlo para mí, para que la gente que lo vea entienda que hay un Dios, que no es ese Dios en quien ellos creen. Israel viene a ser el estandarte del Señor, porque es como una bandera que uno ve. La gente cuando pasaba por ahí y iba a esta tierra, y empezando que si estudiamos la geografía bíblica, vamos a entender que Israel era el puente entre las naciones en aquel entonces, ¿verdad? Porque esas eran las naciones que existían. ¿Qué pasaba cuando la gente iba de Europa a África? Tenía que pasar por Israel. Cuando los egipcios iban a Europa, tenían que pasar por Israel. Cuando los del Asia iban a África, tenían que pasar por Israel. Cuando iban a Europa y Europa a Asia, todos tenían que pasar por Israel, porque Israel era como un canal, un puente entre las naciones, igual que el canal de Panamá. Si usted va de Canadá a Sudamérica, usted tiene que pasar por el canal de Panamá, pero claro, esto es por agua. Ahora existen los aviones y todo eso. Pero en este tiempo recordemos que no existía la gasolina, ni la luz eléctrica, ni wifi, ni los celulares, ni nada de esto. Entonces en este tiempo era burro, caballo y a pie. La gente pasaba por aquí y se enteraba de que cuando veían al pueblo de Israel, pero esta gente no, la ropa era diferente. No habían imágenes de dioses por ninguna parte. Me imagino que cuando ellos iban a otras naciones tenían que arrodillarse ante alguna imagen y porque creían en la... ¿Sabes que los viajeros son personas muy supersticiosas? Yo no sé si usted conoce de esto, pero las personas que viajan en barco y en aviones son personas bien supersticiosas, que creen en las cosas malas, pues que si los espíritus malos y le pueden hacer esto y lo otro, entonces siempre están buscando una protección. Me imagino que cuando ellos veían, esto es imaginación mía, no le estoy diciendo con esto que eso es así, pero según la geografía, Dios colocó a Israel en un lugar estratégico para que Israel fuera el primer predicador, el pueblo predicador a las naciones. Si Israel se corrompía, por eso es que Dios, el Señor, cuando castigaba, los castigaba a ellos duro, porque si ellos se corrompían con los dioses ajenos, entonces ¿dónde iba a estar la luz? ¿Dónde iba a estar la luz? No había luz para nadie, solo tinieblas. Por eso que el Señor siempre le dijo a Israel que Israel tenía que permanecer diferente a las naciones. Lo mismo en este entonces, en estos tiempos, la iglesia. La iglesia no puede ser oscuridad y tinieblas, no puede ser igual que el mundo. La iglesia del Señor Jesucristo, nosotros los cristianos no podemos ser iguales a los mundanos. Número uno, porque los mundanos siguen este mundo y este mundo tiene un Dios que es el diablo, Satanás. Satanás tiene su sistema de creencias, tiene su sistema de moral,
tiene todo un sistema. Nosotros no podemos seguir ese sistema porque nosotros le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos con una persona o llegamos a un lugar donde hay puro mundano? Su comportamiento le va a decir a ellos, va a ser un palpitar, esa persona es rara. ¿Qué le pasa a ella? Parece evangélica, debe ser cristiana. Quiere decir que si usted va a una fiesta, ¿verdad? Bueno, yo le digo una cosa, fiesta, la palabra fiesta es para Dios. Fiesta, ¿verdad? Fiesta es cuando nosotros vamos y nos congregamos todos y cantamos y le alabamos al Señor. Eso es fiesta. Ahora, todo lo que no sea eso es orgía. Y si usted no me quiere creer, puede buscar un diccionario de la gramática española y buscar la palabra orgía y buscar la palabra fiesta. Que ahora le den otro tono a esto es otra cosa, pero siempre ha sido las fiestas son solemnes para darle adoración a alguna deidad. Puede ser fiestas paganas, pueden ser fiestas paganas que le están dando adoración a dioses mundanos, o sea, paganos, y las fiestas cristianas que son las que adoran al Creador de los cielos y de la tierra. Ahora, cuando usted habla de que usted va a un lugar donde la gente está semidesnuda, las mujeres están con todo afuera, inmoralidades y que bailan de una manera como que están haciendo sexo, y gente que se droga y gente que se tira en el piso y se emborrachan y hacen todo un tremendo desorden, eso significa que eso no es ninguna fiesta, eso es orgía. Esa es la palabra para esas acciones, para esas cosas, es orgía. No es fiesta, es orgía. Entonces, si usted lo invitan a una orgía, yo digo que no. Porque usted ya de antemano sabe lo que van a hacer ahí. Usted no, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Pero, usted sabe que hay fiestas que si de niños, que después hay reuniones, ¿verdad? Por decirlo así, que celebran el cumpleaños de un niño y que después se torna en orgía. Bueno, usted puede ir a la fiestica del niño o a la celebración del niño de su cumpleaños y luego retirarse antes que esta gente convierta la celebración en una orgía. ¿Qué tiene que hacer usted? Ser luz mientras la celebración está de día, pero cuando esto se vuelva tiniebla, usted se va. Pero esta gente que está aquí en tiniebla va a ver en usted la luz. Va a haber algo extraño en nosotros los cristianos. En usted, si usted dice que es cristiano, usted tiene que mantenerse en una separación de las tinieblas. ¿Por qué? Porque si no, usted no es ningún cristiano ni yo. Nadie que diga que cree en Jesucristo y se mezcla con las tinieblas. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que el Señor le vomitará de su boca porque usted es el tibio o el gris. Blanco mezcla lo blanco con lo negro y da un color gris. En Dios no hay grises, en Dios no hay tibieza, en Dios hay frío o caliente, porque si no el Señor dice que nos vomitará de su boca. Por eso es que nosotros tenemos que ser diferentes en nuestro modo de hablar. Por eso es que cuando yo veo esos hombres que hablan por allí malcriadeces, que hablan mala educación, que número uno, dicen que son cristianos y vienen a ofenderme a mí que soy una mujer. Usted puede creer que esas personas son cristianas. Amenazan, me llaman jezabélica endemoniada, que ellos ni siquiera saben quién soy yo. Apenas me han visto mis manos y mi cara y lo que hablo es hablar del Señor. Y vienen a decirme, faltarme respeto, a ofenderme. Usted puede creer que esa persona está en la luz. Esa persona está en las tinieblas, en la oscuridad, porque está un calumniador, ¿ok? Para yo hablar de una persona, yo tengo que conocer bien a esa persona. Si no, yo estoy siendo una persona que está, ¿cómo se dice esto? Desprestigiando a otra. Y eso no es de Dios. Dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en el Salmo 1, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Entonces, la silla de escarnecedores, ¿qué es? Calumniadores, desacreditadores,
que vienen a hablarle a uno no con el fin de que, mira, estás equivocada, hablar, porque la palabra de Dios nos manda a defender nuestra fe, pero no a ofender. Defender es una cosa y ofender es otra. Si a mí me vienen a ofender y a faltar respeto, yo pongo a esa persona en su lugar, como lo hizo el Señor Jesucristo cuando sacó el cincho y le entró a cinchazo a toda esa gente, les botó las monedas y le dijo que ese lugar no era para lo que ellos estaban haciendo. Ese era el atrio de los gentiles. O sea que ese tiempo el templo estaba tan corrompido, estaban tan llenos de codicia, que a ellos no les importaba predicar ya el evangelio. O sea, predicar la palabra de Dios. Esta gente ya no le interesaba sino el dinero. Porque en el atrio de los gentiles era para que los gentiles llegaran hasta ahí y pudieran ver todo el ritual que hacían los judíos y podían poner su confianza en ese ritual, ¿verdad? Que como ustedes saben, ese ritual lo que hacía era que les anunciaba a ellos el camino para que cuando viniera el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo y Salvador, entonces ellos pudieran poner su mirada como hizo este centurión. Dijo, di la palabra. Quiere decir, así como tú dijiste, sea la luz, y la luz fue. Di esa palabra y mi siervo sanará. Claro. ¿Qué fe tan grande tuvo este hombre? Y les voy a decir algo. Si usted ha creído solamente en el Señor Jesucristo como un ser creado, usted tiene la fe de Judas. ¿La fe de Judas cuál es? La fe que Judas tuvo, ¿verdad? Judas anduvo con el Señor Jesucristo, fue apóstol del Señor, fue un escogido del Señor, pero no creyó que el Señor era Dios. Por lo tanto, cuando él le entregó y vio que había entregado a un hombre pecado, un hombre inocente, él se fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque él no podía pedirle perdón a Jesús. ¿Por qué? Porque él no lo veía como Dios. Por eso es que él dijo, no hay solución, yo hice algo malo, yo estoy perdido, y fue y se ahorcó. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro creyó que el Señor era el Mesías, Dios mismo en la tierra, que podía perdonar los pecados. ¿Qué hizo Pedro? Le pidió perdón al Señor. No se ahorcó, porque él no tenía la fe de Judas. Estas personas que creen que el Señor Jesucristo es una creación y no pueden adorarle, es un Judas. Si tú tienes esa fe, arrepiéntete, porque ni vas a recibir milagros de Dios. Fíjate, para recibir un milagro de Dios tienes que creer que Jesús es Dios en la tierra y que vino aquí a sanar a los enfermos, a los cuerpos que Él mismo hizo en el principio. Por eso Él podía sanarlos. Porque Él resucitó su cuerpo, porque Él mismo hizo al hombre de la tierra y tenía el poder para levantarlo otra vez. Porque el Señor, nosotros nos vamos a morir, nos vamos a hacer polvo, vamos a desaparecer en el polvo, y el Señor dice que vamos a resucitar como Él resucitó y vino a mostrar la resurrección. En Juan 1:1 dice que los que creen en su nombre, Él vino a los suyos, pero los suyos no le reconocieron. No supieron que era Dios. Pero a los que le conocieron, a los que le aceptaron, les dio el poder de ser hecho hijo de Dios. Si Él no es Dios y es creado, ¿por qué la gente que cree en Él va a ser hijo de Dios? Cuando la palabra de Dios dice que los que creemos en el Señor hemos sido engendrados no de voluntad de varón ni de hombre, sino de Dios. Si tú eres engendrado de Dios, tú eres que eres un hijo de Dios. ¿Quién no engendró el Señor? El Señor Jesucristo. Entonces, si a Él le creemos y somos engendrados, en ese momento pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, ¿quién es Él? Él no es Dios. Ahora, hermanos y hermanas, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay gente tratando de confundirnos y decir que estamos confundidos, pero los confundidos son ellos. Hay que aclarar mucho esto. ¿Por qué? Bueno, a mí el Señor me tocó mi corazón y me habló y me guió y me habló aquí pues en la fe del centurión.
Esta fe es una fe grande. Es la fe en Dios. Así que, si usted no tiene esta fe, revísese. Revísese si usted no ha creído así. Porque usted debe creer así. Busque la palabra, léala, lea Juan, el Evangelio de Juan, lea los Hebreos, donde la palabra de Dios está diciendo que Jesucristo es mayor que Melquisedec. Mayor que los ángeles. Está citando a los salmos cuando David le dice, ¿con quién está hablando David? Cuando le dice, le llama Señor. Entonces, ¿a quién se está hablando? A él mismo. No, en los salmos él habla al Señor. ¿Cuál Señor? Entonces, porque ellos querían decir que era el hijo de David, era hijo, creación de Dios. No. Superior. David sí es creado, porque él viene de la voluntad de hombre y mujer y es creación. Pero no el Hijo de Dios, que es Jesucristo, de la descendencia que Dios escogió por David, pero no es. Jesucristo es el Señor de David, es el Dios de David, que él cita en los salmos, a quien él le llama Señor, es su Dios. Por eso es que en Hebreo están haciendo la aclaración de quién es Jesucristo. Porque ellos querían decir, ese es el hijo de David, no, pero es mayor, superior, quiere decir que es Dios. Perdónenme el estornudo, hermanas y hermanos, pero yo tengo un frío porque está haciendo un frío hoy aquí. Ya el frío está alborotado, está lloviendo, está un clima bien rico porque está lloviendo, pero es bastante frío. Por eso me estoy tomando mi cafecito, aunque ya casi que se enfrió. Pero bueno. Entonces, cuidadito si usted es un Judas. Yo creo que no. Yo pienso que todos mis suscriptores, bueno, yo le voy a decir algo, el diablo también está suscrito a mi canal, y yo sé que sí. Y recordemos, hermanas y hermanos, que el diablo es como un león rugiente buscando siempre a quien devorar. Él no descansa. Él le encanta venir a confundirnos, a sacarnos de nuestra fe. Él persigue a los verdaderos cristianos para desacreditarlos. Él viene a hablarnos de cosas para hacer que nosotros dudemos en la fe que hemos creído. Pero conmigo se equivocó, porque mire, hay que echarle lectura a la palabra y oración para creer en el Señor Jesucristo como verdaderamente se cree, que Él es el creador de los cielos y de la tierra, es un Dios. Cuidadito, no me vaya a decir a mí Jesús, de los Jesús solo. No, tampoco creo eso, porque yo he creído en un Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, mire, yo no se lo puedo explicar, porque esas son cosas que Dios dice. ¿Dios lo explica aquí? No, Él solamente lo dice. Usted tiene que creerlo. No se ponga a dar tantas explicaciones, porque dice que un día nosotros vamos a ir delante de Él y Él nos va a explicar todas las cosas. ¿Verdad? No nos pongamos como Judas. Ahora, si usted está como Judas, arrepiéntese, no se vaya a ahorcar después, porque eso es bien peligroso. Cuando usted cree que Jesús es una creación y el Padre pone tantas cosas de por medio, usted se cree que usted no tiene, en algún momento va a pensar que usted no tiene esperanza, como Judas, y se va a ahorcar. O se va a ahorcar espiritualmente, ¿verdad? Ahorcado espiritualmente quiere decir que se va a confundir, atragantarse y va a quedar sin respiración, quiere decir sin pensamiento, sin lógica, y se va a ahogar. Entonces, pero para que esto no le suceda, lea bien la Biblia, lea bien la palabra. Yo, hermano, yo le estoy diciendo esto al Judas que anda por ahí en mi canal, ¿verdad? Haciendo comentarios. Comentarios así como que, oye Jane, tú no eres, cuidado, que no has creído en el Dios verdadero. Oye Jane, tú estás equivocada, estás confundida. No, yo no estoy ninguna confundida. La Biblia, usted lee toda la Biblia
Y no solamente los versículos que él cita ahí, ¿verdad? Y yo por eso estoy haciendo este video, amados hermanos y hermanas, porque mire, tengan cuidado, hay que estar pendiente de todo. Hay que estar, mire, ahorita van a ver, mire, ¿qué no va a haber ahorita? Ahorita yo le digo, yo no puedo decirle a usted que le voy a dar la fecha porque yo me río de la gente que da fecha del final del tiempo. Ay Dios, la palabra dice que no se puede, solo el Padre lo conoce. Ahora, pero yo le digo, yo veo que estamos en los últimos, nos ha tocado vivir a nosotros en los últimos tiempos porque de verdad, bueno, yo lo he dicho en otros videos, hermano, prepárese, póngase pendiente de la palabra, estudie, agarre libros, lea la Biblia, no se deje confundir porque hay tanta gente confundida por ahí. Entonces quieren confundir a uno. No. Ni ellos terminan de creer, ¿verdad? Y tampoco respetan que uno ha creído. Entonces por eso yo hice este video. ¿Por qué? Porque primeramente mi Señor Jesucristo me ha ministrado a mí, a mi vida. Porque yo comencé haciendo una meditación en Génesis. Porque cuando yo leo todo Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Números, Deuteronomio, Jueces, los profetas, los salmos, los proverbios. Mire, hermanos, esto es tremendísimo. Yo no le voy a decir que yo me sé toda la palabra de memoria, no, pero lo fundamental, las doctrinas, por eso es que uno tiene que estudiar las doctrinas, el Dios creador, el Hijo de Dios, Jesucristo, las doctrinas, ¿verdad? La salvación. Son las doctrinas fundamentales para uno agarrarse de nuestra fe en la que hemos creído. La venida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia. Entonces, si uno no cree así, hermanos, hermanas, podemos ser confundidos. Yo le pido al Señor Jesucristo, Señor, ayúdame. Señor, tu palabra es mi paz, tu palabra es para mí. Que yo nunca me confunda, Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos lobos rapaces que si uno se descuida, quieren venir a entrometerse y a robarle a usted su bendición en quien usted ha creído. Y se lo llevan para los judíos, se lo llevan para acá, se lo llevan para no sé dónde, se lo meten en esta secta por aquí, secta por allá. Mire, yo no quiero nombrar nada porque mi canal no lo hago para eso. Mi canal yo lo hago para gozarme en la palabra de Dios, para creer con los que creen, ¿verdad? Para hablar la palabra y que usted me haga un comentario, hermana, yo estoy de acuerdo, y también usted me diga, sí, hermana, en tal parte, mire, así mismo es, hermana, y yo también investigué en este libro, y mire, también hay un libro bueno, hermana, pues usted se lo quiere comprar, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero, una comunidad. Yo no quiero gente aquí ofendiéndome, diciéndome cosas raras, pero como usted sabe, hermanos, que el diablo se mete la cola en todas partes y más en los canales que de verdad están predicando el evangelio, porque él no se mete en donde hay esas locuras y toda esa diablera por ahí que hay por ahí, ¿verdad? Usted sabe, y entonces no, él no mete la cola, pero él mete la cola para venir a los canales donde uno está hablando la palabra de Dios como es, para venir a desacreditar. ¿A venir a qué? Bueno, a confundirnos. Ya usted sabe, lea ahí en los comentarios donde yo tengo este video, el video pasado donde yo, un video que yo hice de meditación en la palabra, meditando en la palabra, y vea esos comentarios ahí, todos los comentarios que me hicieron. Imagínese, si uno se pone a leer y cree todo eso, uno duda, puede dudar. Por eso es que uno tiene que agarrarse de la palabra de Dios. Buscar toda la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, porque mire, sin inventos, la misma palabra nos va a dar. ¿Dónde dice que Jesús es creación? ¿Dónde dice? Donde aquí lo dice la Biblia, que me lo busquen, porque Él no está creado, no es creación. El Señor Jesucristo no es creación de Dios, Él es Dios. Y le dijo, yo soy en el principio. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es la palabra.
La palabra se encarnó. Que usted no lo puede entender. Bueno, es que no se puede entender, lo que es que creerlo. Creerlo, porque nosotros somos humanos y Dios es poderoso. Imagínense a estas personas que dicen, no, que Jesús es creación. Los Judas, ¿no? Los Judas estos, que andan por ahí, Judas, diciendo eso. Entonces, ¿cómo va a poder creer las cosas que hay en el cielo? Si el Señor está hablando de cosas de aquí de la tierra, y se ponen a creer tantas cosas acá, y mire, yo te dije, y se ponen bravos de paso, porque no le hablan a uno con amor, sino molestos, ofendiendo, desacreditando. Estás confundida, por favor, mire, déjeme en paz. Si yo estoy confundida, gloria a Dios. Me gusta mi confusión, yo estoy feliz con mi confusión, yo estoy feliz aquí donde estoy yo. Me encanta mi canal, poder hablar de la palabra de Dios, orar, leer la Biblia, decorar mis Biblias, decorar mis agendas, mis devocionales. Yo soy feliz, déjeme feliz, ¿ok? Déjeme feliz, conmigo va a perder el tiempo, se lo he dicho varias veces a la gente, que no me interesa. Mucha gente viene por ahí, mire que esa no es la Biblia, que usted sabe que el receptus, y por favor, si yo quiero investigar algo de receptus, yo lo busco yo. No hace falta que nadie me venga a decir nada. Yo he creído en el Señor Jesucristo, que la carne se hizo, la palabra de Dios se hizo carne y fue y entró en el vientre de María, virgen, quien dio a luz un hijo que le puso su nombre Jesús, que es quien, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Lo dice su palabra. ¿Cómo puede ser posible que es creación si no tiene de dónde va a salir un cuerpo sin voluntad de hombre? O sea, sin la intervención de un hombre humanamente, una mujer no va a quedar embarazada. No va a quedar. A menos que sea in vitro, pero in vitro, ¿qué viene? La parte del hombre. Tiene que haber la parte del hombre, que entonces es introducida en la mujer, y esto forma un bebé, que es el óvulo con el espermatozoide. Por favor, usted va a creer entonces, no, ¿cómo puede ser que ese niño se creció ahí y quién es? Entonces ellos quieren darle explicaciones a todo. No. La Biblia lo dice, hermanos. No crea estas cosas. Y bueno, adoremos al Dios verdadero, usted y yo, que está aquí viendo este video. Y le digo, el centurión reconoció que ese Dios que estaba ahí era el que había hecho la tierra con su palabra. Le dijo, di, solamente con que tú lo digas, ordénale. Y entonces se hará. Y le dijo el Señor, ve, que así mismo como tú has creído, bueno, se te sea hecho. Aquí está. Ve, y como creíste, te sea hecho. Ese es el milagro de nuestro Señor. Si nosotros tenemos un Dios creador de los cielos y de la tierra, que hizo todo lo que vemos con su palabra, ¿cómo no vamos a leer su palabra? ¿Cómo no vamos a escudriñar su palabra? ¿Cómo no le vamos a dar tiempo a la palabra de Dios si Él con su palabra hizo los cielos y la tierra, y esa misma palabra vino a esta tierra? ¡Qué poder, Señor! ¡Aleluya! Ese es el Dios en quien yo he creído. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo he creído en un Dios poderoso. Para el Señor no hay nada imposible. Él es el dueño del tiempo. Él es el dueño de todo, aleluya, de los cielos y de la tierra. Aleluya, gloria a mi Señor Jesucristo, lo alabo, alabo a mi Dios, aleluya. Y bueno, hermanos, si a usted le ha gustado este video, yo solamente estaba haciendo una pequeña, meditación, reflexión en lo que es la palabra de Dios acerca de la fe del siervo del centurión, ¿verdad? Y entonces la conclusión, a lo que yo llego a la conclusión, que este señor centurión creyó en el Señor Jesucristo como su creador, como su Dios y Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Por eso le dijo, di la palabra. ¿Ok? Entonces, bueno, mis amados hermanos, hermanas y hermanos, si a usted le ha gustado este video, denle like.
suscríbase a mi canal y toque la campanita y nos vemos en un próximo video. Bye bye.